Correcto, completo. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a la segunda sesión de este ciclo de charlas de introducción a Product Management Verano Austral 2024. En esta sesión será sobre el proceso de Discovery. Y bueno, mi nombre es Raúl Ayaga Díaz, estamos en enero del 2024 y vamos a partir con una pequeña introducción de los contenidos. eh, Va a haber una introducción personal, dado que no toda la gente va a ver como el video anterior necesariamente. Voy a pasar muy rápido ahí por quién es su anfitrión en esta ocasión y después vamos a hablar ya específicamente de el valor eh, y todas las cosas que tiene relacionadas en la búsqueda. La premisa de Product Management es que estamos poniendo el valor por sobre muchas otras consideraciones y cómo eso se lleva con algunos riesgos y consideraciones clave abordando estos riesgos. Después vamos a hablar cómo abordar estos riesgos y después vamos a ver brevemente una introducción a un framework, algunos de los que podamos conversar ahí en detalle, una pincelada muy superficial, muy breve de lo que son los Opportunity Solution Trees. Y después vamos a ver algunas otras consideraciones respecto a el rango de los riesgos dependiendo de los alcances y otras consideraciones, valga la redundancia, dependiendo, por ejemplo, de la etapa en la que se encuentra la startup, el tipo de trabajo que hay que hacer, etcétera. Y después de lo que se viene. Entonces, bueno, mi nombre es Raúl Elia Díaz, soy rancagüino, ingeniero civil matemático, ingeniero civil en computación de formación, especialista en Product Management, diseño y producción de videojuegos. Mi experiencia ha sido principalmente en la industria de los videojuegos, fintech, computación científica y consultorías. He trabajado y vivido en Chile, Argentina, Canadá, Países Bajos y Alemania. Juego mucho Mario Kart, pero no soy tan bueno, bueno, dependiendo de quién le preguntan. Y me gusta mucho aprender idiomas. Entonces, ¿dónde está el valor? Si nos ponemos a preguntar, por ejemplo, cuáles son como las distintas dimensiones o consideraciones del valor, uno puede empezar a pensar cómo esto se relaciona, por ejemplo, con otras cosas, por ejemplo, como el costo, el precio. Por ejemplo, si uno piensa las cosas que tienen mucho valor y algún costo, pero no tienen precio, entonces podríamos decir que esas son como las cosas que, no sé, las que, las que no cubre Mastercard, según la propaganda, las cosas como las relaciones, la familia, etcétera. Hay cosas que no tienen ningún valor y pueden tener un mucho precio y mucho costo, y esas son cosas que idealmente uno no debería tomar en cuenta. Y hay algunos casos en donde, por ejemplo, el costo puede ser muy bajo y el valor y el precio puede ser muy alto. Por ejemplo, algunas cosas alienígenas, algunas cosas automatizables. Por ejemplo, casi todos los productos, por eso, digamos, el diagrama de Venn se ubican en alguna noción de este diagrama de Venn entre valor, precio y costo, y uno trata de navegar esto. Pero, por ejemplo, hay algunos casos en donde el costo llega a ser tan bajo que es casi como que está en la frontera. Por ejemplo, eh, uno de los ejemplos más concretos es el algoritmo que asigna la publicidad en Google. Hoy día como que está tan automatizado y es como produce, la última vez que chequeé era como del orden de 90% de los revenues de Google, como que Google hace un montón de cosas, etcétera, y tiene como el Google Cloud Platform y un montón de cosas más, pero hoy día esta pequeña pieza de software que es AdSense, que ya se desarrolló hace un montón de tiempo y hoy día se mantiene, digamos, y una fracción ínfima de lo que gastan en desarrollo, eh, sigue siendo como lo que se adjudica la mayor parte del valor. Entonces, por ejemplo, si lo pensamos en consideraciones generales respecto a, por ejemplo, cuáles son las cosas que ustedes quieren abordar en un proceso de desarrollo de producto, en un contexto de startup o en un contexto de algún producto digital, etcétera, podemos, por ejemplo, pensar en el valor comercial, por ejemplo, cómo ganamos plata con esta cuestión, o el valor de eficacia o de que ahorramos plata. O sea, la premisa muy básica es como cómo gano más plata o cómo dejo de perder plata. También está el valor de mercado. O sea, por ejemplo, si es que esto, lo que uno va haciendo permite como ganar un mayor pedacito de mercado, cómo esto lo representa valor a los clientes o a los usuarios,
con respecto a las otras alternativas que puedan tener. Y también, por ejemplo, hay algunas consideraciones de tipo estratégica o de futuro que uno dice, por ejemplo, bueno, si nosotros hacemos tales cosas o de tal manera, en este momento nosotros podemos adquirir un valor hacia el futuro, ¿eh? Que puede ser, por ejemplo, mediante la tecnología, la escalabilidad, etcétera. Entonces, el tema es que, por ejemplo, cuando pensamos en ese valor a futuro, dado que el futuro tiene un montón de incertidumbre, nosotros empezamos a tirar hipótesis de esto podría ser de esta manera, de esta otra, pero todas ellas están amarradas a ciertas cosas que no necesariamente sabemos respecto al futuro, o incluso con respecto al hoy día, pero dado la complejidad que puede haber detrás. Y eso, cuando uno lo empieza como ya a hilar más fino, eso también empieza a permear las otras dimensiones de valor. Por ejemplo, el valor comercial, respecto a si que algo incrementa o no nuestra ganancia, nuestro ingreso. Uno puede hacer, por ejemplo, algunas proyecciones, calcular ciertos flujos, van, etcétera, todo este tipo de herramientas con las que uno cuenta, pero eso, muchas de estas consideraciones, de estas definiciones, están sujetas a supuestos en donde los benchmarks, los parámetros en los que se sustentan estos cálculos, suponen que ciertas cosas se siguen manteniendo y esto no necesariamente es cierto. Por ejemplo, en el valor comercial no necesariamente esto toma en cuenta cómo puede ser la penetración de otros competidores en el mercado, de cambios estructurales respecto a lo que pasa en la industria, etcétera. Y también, por ejemplo, lo que es los costos. O sea, uno cuando está trabajando algo, si bien, por ejemplo, la premisa, la gracia de trabajar con tecnología es que uno puede escalar de manera muy conveniente, estos costos, si bien pueden mantenerse relativamente bajos, crecer como sublinealmente con respecto al número de usuarios, eh, a medida que uno va creciendo como startup, como empresa, y se va haciendo a cargo de más clientes o de situaciones como más casos de Word, etcétera, la complejidad que puede surgir a nivel operacional o de atender del factor humano que puede haber involucrado em, en todos estos desarrollos se puede quedar corto. Y lo mismo, por ejemplo, con respecto al valor de mercado. O sea, si bien yo mencioné antes, por ejemplo, la entrada de algún competidor de cara a disminuir nuestro valor comercial de algunas cosas, eso en realidad corresponde más a lo que es el valor de mercado. Ambos pueden estar como íntimamente ligados, en el sentido de cómo nosotros nos beneficiamos, si bien nosotros lo podemos distinguir respecto a cómo se beneficia el usuario. eh, En algunos casos, por ejemplo, dependiendo del tipo de producto, dependiendo de la escala a la que estamos trabajando, por ejemplo, si es que estamos hablando de una startup en etapa temprana o si estamos hablando de alguna feature que uno quiere desarrollar para poder como diferenciar o competir con otros productos, eso está como íntimamente ligado, pero es bueno trabajarlo como a nivel de distinciones y ambas están sujetas a incertidumbre. Y bueno, también eh, con respecto al valor de cara a los clientes. O sea, si bien hoy día nosotros podemos decir, nosotros le resolvemos un cierto problema, por ejemplo, a los usuarios o le proponemos cierta cosa de valor, esa noción de valor también está sujeta a cambio, también está sujeta a incertidumbre y sobre todo, por ejemplo, si está en un problema, por ejemplo, que no ha estado guardado, que es de frontera y que está habilitado por tecnología, esto también puede estar sujeto a un montón de incertidumbre y de cambio en el futuro. Entonces, si uno toma todas estas nociones de valor y empieza a hablar, por ejemplo, de la incertidumbre o de los riesgos, uno los puede colocar, por ejemplo, en una matriz relativamente sencilla, en donde tenemos, por ejemplo, en el eje X como los dos actores clave dentro de esta premisa, que sería el emprendedor o el equipo emprendedor y los usuarios y clientes, y las nociones como relacionadas como estrictamente a plata, así como al valor y al costo que está asociado, y cómo se cruzan con distintos, con estos distintos actores. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista del emprendedor y el costo, una de las primeras preguntas que uno se hace como a nivel de riesgo es como,
Bueno, si estamos Ya, hablando pero de esto, el teatro. podemos desarrollarlo. Sí, sí, alguien, sí, a todo esto, si cualquiera tiene ¿Somos pregunta o mañana? algo, puede interrumpir al tiro. Ah, pucha, amor, me hubiese avisado. Ah, no, Si Tiene el micrófono si me abierto avisaba y le ahí. cancelaba, me da paja no llegarle, porque somos tenemos una 7 personas. interrupción. Vicente, Vicente, te invito a quedarte mute ¿Está 1.000 pesos? a menos que creo que te puedo poner mute. Bueno, demutense para una pregunta. Bueno, entonces, cuando uno está como en un equipo emprendedor, o por ejemplo en un equipo de desarrollo, lo primero que uno se pregunta es, ¿podemos desarrollarlo? O sea, como desde el punto de vista como de construcción, de hacer cosas, es como la pregunta natural que me. También siendo como relativamente autorreferente desde el punto de vista como de startup, la siguiente pregunta que emerge de una es si acaso lo que uno está haciendo no será valioso. O sea, si es que esta nueva feature, esta nueva empresa, este nuevo producto, etcétera, será valioso para nosotros, de manera que nosotros podamos construir un negocio que sea eh, con potencial sostenible, con potencial de crecimiento, etcétera. Pero si lo miramos desde estrictamente el punto de vista del usuario y cliente, ahí uno tiene que preguntarse, bueno, el valor no es solamente crear valor para nosotros, sino que crear valor por los usuarios. Entonces, aparte de no será valioso, hay que preguntarse si les será valioso, o sea, cuáles son los riesgos asociados a si lo que estamos haciendo les será valioso a los clientes y si acaso lo podrán usar desde el punto de vista de costo. Usualmente, mucha de lo que trata Product Management, y lo vamos a ver un poquito en la siguiente slide, como que dice, bueno, respecto a la usabilidad, si acaso eh, será como intuitivo de usar si es que es un producto digital, si es que tendrá como una interfaz amigable, etcétera. Y eso cruza mucho con lo que es la disciplina de diseño, pero esto es como una pregunta o un riesgo que es relativamente mucho más general. Porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de algunos productos que tienen que ver con, por ejemplo, empresas B2B, o sea, como una startup o una empresa que está haciendo cosas para otra empresa, la pregunta es si podrán usarlo, independiente de que, por ejemplo, los end users lo podrán usar. También tiene como algunas otras consideraciones que tienen que ver, por ejemplo, con el cumplimiento de ciertos estándares. Por ejemplo, si es que una industria que trabaja de manera heavy con otros software que le son imprescindibles, por ejemplo, no sé, SAP, la pregunta cero que muchos clientes se van a hacer es como, ya, lo que tú estás haciendo me soluciona un problema perfecto y se ve como súper bacán de usar, pero eh, esto integra con SAP o no. O, por ejemplo, si es que ocupan una infraestructura que está basada en alguna de las tres grandes proveedores de nube, por ejemplo, Azure, Google Cloud Platform o AWS, y un producto, por ejemplo, más orientado al equipo de ingeniería, eh, uno puede desarrollar todo en base a, por ejemplo, AWS, pero si la plataforma que trabaja en ello es una de las otras, la pregunta es como, mira, sé usable tu producto, se ve, se ve como una buena herramienta, pero nosotros trabajamos con toda esta infraestructura. Entonces, ahí no es tanto como usabilidad, sino que es como cumplimiento o conformidad con respecto a algunas restricciones que pueden ser operacionales, que pueden ser también de como los sistemas con los que trabajan o algunas otras restricciones. Por ejemplo, los productos fintech tienen muchas restricciones que cumplir legales con respecto a cómo están regulados los distintos procesos bancarios, etcétera. Entonces, estas son como las principales cuatro preguntas como que sintetizan de una manera conceptual todo esto. Pero si nosotros empezamos a ver como, bueno, ya, ¿y cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta para abordar estos riesgos? Nosotros podemos como colapsar esas distintas nociones. Yo le hablaba, por ejemplo, de la usabilidad, pero también, por ejemplo, el que sea como que cumpla con cierto estándar operacional, etcétera. Y a falta de un mejor concepto en castellano, como que una cosa que lo sintetiza bien es affordability, es como me es eh, asequible en función de las restricciones que tengo. Y ese acceso no tiene que ver solamente con lo que puede ser el costo de las cosas, en términos de plata, pecuniarios, suscripciones, etcétera, sino que también con estas otras consideraciones que comentábamos.
puedo alcanzarlo yo con la infraestructura que tengo, me sirve para los procesos que tengo que son ampliamente regulados, etcétera. Y la noción de valor. Entonces, eso los colapsamos en el eje X. Y en el eje Y podemos considerar otras cosas que tienen más que ver con el contexto de cómo trabaja una empresa, una organización trabajando algún producto digital, que tienen que ver, por ejemplo, con la urgencia, con abordar la complejidad, la incertidumbre de la que hablábamos al comienzo, y también la atracción, que es muy importante como esta noción de, bueno, puede haber como muchos desafíos entre medio de todo lo que nosotros tenemos que hacer, como por ejemplo, bueno, la complejidad, la urgencia, la incertidumbre, pero desde el punto de vista de lo que nosotros queremos lograr, tenemos que ir avanzando de alguna manera. Entonces, por ejemplo, si lo empezamos a ver de esta manera, eh, una de las principales consideraciones es que sin tener una vista muy enfocada y primordial del valor, y de la accesibilidad, o sea, de estas dos cosas que están en este eje, no hay nada. O sea, nosotros no podemos entrar en una conversación con respecto a lo que pretendemos hacer, lo que buscamos hacer, si es que de entrada no hay una noción de generar valor, de hacer este valor accesible de cara a los clientes, a los usuarios y también de cara a nosotros, o sea, considerando a nosotros como parte del equipo emprendedor. eh, el valor tiene que estar como muy presente y de forma primordial y esta invitación pensar desde el punto de vista de producto es decir, bueno, esto tiene que estar siempre muy presente y ojalá como subordinar lo que significa el resto de las consideraciones. Y por eso lo relaciono ahí con la urgencia. Después cuando lo empezamos a relacionar con la complejidad, eh, la noción de nosotros vamos a enfocarnos en el valor y los resultados y no necesariamente, por ejemplo, en tratar de predecir el futuro sabiendo que nos vamos a equivocar, eso también tiene la noción de poner una preponderancia sobre los problemas bien definidos, sobre soluciones simplistas. Cuando nosotros estamos trabajando en un contexto de desarrollo de software, es muy tentador caer en lo que podríamos llamar como solucionismo, en el sentido de no formular muy bien el problema que tenemos de fondo y empezar a jugar o proponer ciertas ideas, ciertas cosas que son como soluciones o cosas que nosotros podemos hacer, porque la premisa como de, ya, pero ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos entrar en acción? De repente subordina todas estas otras nociones, por ejemplo, la premisa de la atracción, que la estoy poniendo un poquito más arriba, nos puede hacer presa de decir como ya, pero tenemos que empezar a tirar ideas y cosas que vamos a hacer relativamente pronto. Y eso, cuando no tenemos los problemas bien definidos, nos hace abordar la complejidad de lo que nosotros estamos haciendo con un montón de riesgos, porque nosotros no estamos necesariamente abordando el problema pertinente o el que genera más valor o considerando todas las otras cosas que pueden estar en juego, relacionadas con la incertidumbre, la urgencia, etcétera. Entonces, como no perder el foco de la visión que nosotros tenemos de generar algún cierto valor, está relacionado a ciertos problemas que nosotros queremos tener alguna definición muy clara al principio, pero después irla refinando a lo largo del tiempo a medida que vamos descubriendo el espacio en donde estamos trabajando. Y no perder de vista que lo complejo no es lo mismo que lo complicado. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de em, hacer algún desarrollo en donde hay muchos pasos involucrados y, por ejemplo, relacionar un montón de herramientas o software externo y que requiere, por ejemplo, muchos formularios, mucha verificación de datos, muchos pasos, etcétera. El hecho de que tenga, por ejemplo, una descripción que es relativamente larga y con términos que pueden ser como complejos o muy técnicos, uno ve todo eso y puede denominarlo como esto es complejo y decir como, ah, bueno, tenemos que abordar esa complejidad. Pero eso no necesariamente es complejo, porque eso puede estar relacionado más con algo que es complicado, en el sentido de que la forma más sucinta de escribir todos esos pasos es lo que es, porque simplemente requiere coordinar muchas cosas, etcétera, pero por ejemplo no está sujeto a cambiar fuertemente
dadas otras consideraciones, como por ejemplo de incertidumbre, de conocimiento, de urgencia, etcétera. Entonces, algo que tiene muchos pasos o una descripción relativamente larga, pero que no cambia, eso es complicado, pero no va a cambiar mucho en el futuro necesariamente. Y uno, si bien en algunos casos lo puede simplificar, eso no necesariamente es lo que nosotros buscamos abordar desde el punto de vista de la complejidad. Entonces, por ejemplo, algunas cosas que nosotros podemos estar trabajando, estar abordando, podemos hacer esta distinción para saber en dónde nosotros tenemos que acercarnos a atacar la incertidumbre y los riesgos, versus decir, bueno, esto es un montón de pega, esto es una serie de pasos que no podemos evitar, pero son lo que son. Y digamos, hagamos lo que hagamos, no van a cambiar. Y bueno, y ya avanzando, por ejemplo, en la incertidumbre, lo incierto hoy es barato, pero mañana cuesta caro. No sé si alguna vez han escuchado la frase, o parafraseando, que un semestre en el laboratorio te puede ahorrar un día en la biblioteca. Que cuando uno está trabajando, por ejemplo, en un ambiente científico, uno puede hacer un montón de experimentos y un montón de cosas en el laboratorio que son como para poder encontrar ciertas cosas, romper la frontera de lo desconocido. Pero muchas veces estas cosas ya están relativamente estudiadas o abordadas y validadas de alguna cierta manera. Y todas esas cosas que nosotros estamos explorando, si nosotros vamos y revisamos lo que ya está hecho, lo que está trabajado, em, todo eso nosotros lo podemos sintetizar en una investigación que está hoy día y nos ahorramos como todos esos experimentos. Ahora bien, si bien es cierto que la investigación es fundamental, también en el contexto de lo que nosotros hacemos a nivel de desarrollo de producto digital y trabajando estas distintas incertidumbres, muchas veces lo que existe como lo que puede haber a nivel de investigación que nosotros podemos encontrar, no necesariamente tiene la validez que nosotros estamos buscando. Porque, por ejemplo, uno puede decir, nosotros vamos a hacer una aplicación para, por ejemplo, manejar tus gastos personales y que esto conecte con tu banco y todos tus gastos están categorizados con la metadata de las distintas transacciones y nosotros te vamos a tener una vista de lo que tú haces con tu dinero de una mucho mejor manera. Y uno podrá decir, bueno, esto no estará hecho. Y por ejemplo, hubo para los que tienen alguna memoria o conocimiento de eh, startup añeja, había una empresa que fue muy famosa por resolver esto, que se llamaba Mint en Estados Unidos, y esto fue por ahí como por el 2005, 2006. Y, y fue muy exitosa y lograron venderse y se convirtieron como en alguna cosa bancaria. Pero resulta que ellos vivieron como todo el proceso de startup y al final como que terminaron metidos en alguna cierta herramienta que no terminó siendo muy popular y la necesidad quedó ahí. Y como que después llegó la era mobile, en ese entonces, por ejemplo, en un sitio web donde hacías todo a través de una interfaz web, todo eso quedó como fuera de lo que tú podrías hacer con tu aplicación de teléfono. Entonces, por ejemplo, en los últimos 6 7 años han habido muchas startups que son literal, así como su premisa es, somos Mint, pero hoy, en una aplicación mobile. Y, y uno podría decir como, este problema ya está resuelto, pero las situaciones cambiaron. Entonces, por ejemplo, si uno lo ve como estrictamente, como lo que hablábamos antes, bueno, el valor, etcétera, como que podríamos decir que ya estaba cubierto, pero dado que las situaciones cambiaron, uno en la investigación puede decir como, bueno, dado que el escenario cambió, aquí hay ciertas oportunidades que nosotros podemos hacer. Y menciono este ejemplo en particular porque es una startup que conozco que se llama Copilot, que los fundadores son chilenos y uno de ellos está radicado en Nueva York, otro está en Chile y bueno, tienen parte de su equipo de desarrollo acá en Chile, por si no lo conocen. Y bueno, han levantado plata, están creciendo, le está yendo súper bien y son una muy buena startup. Y la consideración final, hablando como de esto de la premisa que cambia y cómo la incertidumbre va cambiando en lo largo del tiempo, si bien nosotros podemos hacer un montón de investigación y con eso ahorrarnos varios experimentos, también nosotros tenemos que cuestionar muchas de las cosas que fueron validadas o fueron investigadas o fueron realizadas en otros contextos
y ver cómo eso puede diferir en el contexto en que nosotros nos encontramos para poder decir, bueno, algunas adaptaciones nosotros podemos hacer en función de esta investigación, pero lo que va a siempre ser más importante y lo que vamos a procurar que mande es que sea la evidencia con clientes reales lo que sea, lo que defina el resto de nuestras decisiones. O sea, nosotros podemos tener una hipótesis de como, bueno, esto será algo que los usuarios quieren y vamos a trabajarlo de esta manera, pero no es hasta que uno está con esos usuarios y de manera explícita y trabajando con ellos que se da cuenta dónde puede estar el valor y dónde puede estar como eh, la parte más incisiva de lo que uno puede hacer para poder crecer. Y bueno, ahí viene, por ejemplo, para los que conocen algo de lo que es como alguna terminología de startup, cuando hablan de pivotear, por ejemplo, muchas veces se refiere como a esos cambios que son como estructurales, que cambian significativamente lo que tú estás haciendo como startup en función de precisamente esa evidencia. Que uno dice, bueno, partimos con esto y llegáis a un cierto mercado y trabajando con ello te das cuenta que el problema que tú tenías definido quizás no era tan atractivo, no era tan viable de trabajar, pero la gente a la que llegaste está con un problema que es relativamente cercano. Y eso puede cambiar un poco dramáticamente lo que estás haciendo y poner la aguja en distintas cosas. Y eso, esa, ese momentum que ganas como equipo, como startup, para poder tomar decisiones en función de esta evidencia real, es fundamental para, de alguna manera, como dicen en inglés, to keep it real, hacer lo que sea tangible y de verdad. Entonces, ¿cómo abordamos todos estos riesgos? Que puede parecer un poco abrumador. Bueno, hay frameworks, ahí les puse como nubecitas para irlo eh, descubriendo de a poquito. Y uno dice, bueno, cuando cualquiera de ustedes que han tomado, por ejemplo, algún curso de cosas relacionadas con emprendimiento o como negocio, etcétera, dice, bueno, pero a ver, existen como varias formas formales de hacer investigaciones de mercado. Y es cierto, o sea, uno puede, mucho de lo que describí anteriormente, uno puede decir, bueno, hay varias formas de hacer muy formalmente una investigación de mercado y uno puede apalancarse un poco de eso. Pero, por ejemplo, eso puede estar, si bien no hay pérdida y hay valor en hacer ese tipo de actividades, puede estar un poco sesgado, por ejemplo, ya sea muy de cara a lo que es el valor para empresa o lo que puede ser como la viabilidad de mercado, o sea, como es esto valioso para nosotros y es esto valioso para los usuarios. Pero, por ejemplo, no se hace cargo necesariamente, dependiendo de cuál es el framework que ustedes escojan, de la parte que tiene que ver más con los costos. Porque muchas veces supone que los costos también son como muy conocidos y vienen como de alguna herencia relativamente industrial, en donde muchas de esas cosas no tienen incertidumbre y no cambian. Lo mismo con los planes de negocio. O sea, uno puede decir, bueno, pero más allá del mercado, uno puede hacer, por ejemplo, un plan de negocio y abordar todo lo que tiene que ver con los costos. Existen, por ejemplo, los Business Model Canvas, que es una herramienta súper buena. Y uno dice, bueno, sí, pero de nuevo, cuando consideramos el hecho de que están todos estos riesgos, pero muchas veces la forma en que se presentan estas herramientas están hechas como para, por así decirlo, plantearse como un proyecto, en donde uno dice, bueno, uno parte, hace toda esta investigación y si eso como que es lo más acucioso o detallado posible, entonces uno puede, digamos, disminuir como toda la incertidumbre posteriori. Y mucho de lo que nosotros estamos hablando es que eh, esa foto es relativamente imperfecta y nosotros, a medida que vamos trabajando en el tiempo, muchas de estas cosas que nosotros hicimos pierden validez y de repente pueden perderla relativamente pronto. Entonces, eh, eso no se hace cargo necesariamente de la naturaleza dinámica que tiene que ver con los productos digitales. Lo mismo con el FODA. Uno dice, bueno, si uno relaciona las cosas como en esta matriz, si uno hace como algunas transposiciones conceptuales, uno puede decir como, oye, pero esto me suena como
medio como un FOA. Entonces me dice, sí, también, de nuevo, no hay pérdida en hacer como algún análisis de este tipo, pero sufre de los mismos problemas anteriores. Y bueno, para la gente que lo conoce, hay una herramienta que se llama Value Stream Mapping, no sé si alguien lo conoce acá, pero es muy detallada, muy buena, de hecho. No, tampoco hay pérdida en ocuparla. Pero, por ejemplo, también viene con una herencia industrial súper fuerte. O sea, eh, uno puede decir como, bueno, existen como ciertas consideraciones ágiles de cómo trabajar muchas de estas cosas y mucho de la agilidad. Para los que conocen de agilidad, viene inspirado, por ejemplo, por el modelo Toyota, de cómo ellos se, se transformaron, por así decirlo, organizacionalmente para trabajar de una manera mucho más ágil, donde no se desperdiciaran cosas y, por ejemplo, Value Stream Mapping viene también de allí. Pero, de nuevo, si bien, por ejemplo, puede haber un factor valioso en lo que significa la agilidad y cómo se van trabajando y cambiando estas cosas a lo largo del tiempo, em, no necesariamente de una forma conceptual los abordan de una manera comprensiva que se haga cargo un poco más de las realidades que son específicas del desarrollo de software y de productos digitales, porque de nuevo viene como con un poco con una herencia un poco industrial. Entonces, estas cuestiones son como fotos que pueden ser valiosas en el momento, pero no tienen la profundidad de estar haciendo como una evidenciación, una visibilización de cómo esto cambia en el tiempo. Entonces, nosotros tenemos que pensar esto como, bueno, hay valor en hacer estas actividades, por ejemplo, a un cierto alcance, pero de una forma distinta, en donde nosotros vamos trabajando algunos elementos o todos de esto, sintetizados de una forma que podamos hacerlo de manera continua. Entonces ahí es donde vienen, por ejemplo, otros frameworks, como por ejemplo Customer Development, Just to be Done y Opportunity Solution Trees. Entonces, por ejemplo, el primero que menciona ahí, Customer Development, para los que conocen o les suena el libro, este viene de este libro fundacional llamado The Lean Startup por Eric Rice, que si no me equivoco es del año 2000, no me acuerdo si 2015 o 2005, pero era con 5. Es relativamente reciente y eso introdujo un montón de conceptos y un montón de nociones a lo que significa el trabajo desde el punto de vista, ya sea de una startup que está tratando de encontrar como producto, desarrollar algún producto digital, etcétera. Pero también puede servir, por ejemplo, para organizaciones, productos digitales que ya están más establecidos y que quieren trabajar de una manera que no solo sea más ágil, sino que también se haga cargo de un montón de riesgos, como los que estábamos hablando acá, de una manera más iterativa, más continua, habitual. Y la premisa a grandes rasgos es que, por ejemplo, de estas cuestiones que hablábamos de las consideraciones, pone muy por delante, por ejemplo, la primera y la última, que tiene que ver con sin valor, sin affordance, no hay nada, y la evidencia con clientes reales le gana todo. O sea, y que, por ejemplo, uno podría decir que son como las consideraciones que son quizás las más relevantes para una startup que está partiendo, una startup que, por ejemplo, no tiene usuarios con los cuales, por ejemplo, hacer experimentos medibles, etcétera, que requieren un montón de infraestructura, etcétera. Todas esas cosas por ejemplo, son parte de lo que nosotros podemos hablar acá en contexto de Product Management, cuando estás partiendo, cuando no tienes un producto sobre el cual iterar, cuando estás como tratando de encontrar bien el problema, en efecto, hacer actividades, no necesariamente desarrollo de productos digitales, sino que actividades que estén en función de disminuir los riesgos y la incertidumbre con evidencia de cara a los usuarios, para encontrar el valor, de verdad subordina al resto y bueno, todo eso está como explicado ahí. Hay algunos conceptos que están revisados más en detalle, por ejemplo, como el de pivotear y todas estas cosas. Está también el framework de Jobs to be Done, que fue desarrollado por Clayton Christensen en el libro Competing Against Slack, que esencialmente, por ejemplo, lo pueden ver en YouTube, así como que buscan así como Jobs to be Done, Dunkin' Donuts,
Y sale Clayton Christensen en una entrevista donde él trabajó como consultor con, em, no me acuerdo si era McDonald's o alguna otra cadena de comida rápida, no me acuerdo si era como Starbucks o Dunkin' Donuts, pero la premisa era como queremos vender más café. Y, o sea, perdón, queremos vender más desayuno. Y había como, bueno, ¿por qué no vamos a hablar con la gente que compra el desayuno? Y, por ejemplo, toda la innovación respecto a como el producto estaba relacionado, por ejemplo, con si tal vez le ponemos mejores donas, mejor café, como que la gente va a preferir, ¿no? Y cuando estaban hablando con los usuarios, con los clientes, se dieron cuenta de que lo principal era de que mucha gente ocupaba esta instancia como de comprarse un desayuno. Lo que valoraban era hacerlo a través del drive-thru, en donde pudieran comprar su cafecito y llevárselo a su trabajo mientras iban manejando a su trabajo y tener como algo como reconfortante con lo que empezar el día. Entonces, toda la premisa como de, oye, mira, nosotros tenemos que hacer algo que está centrado en el producto, se estaba perdiendo, por así decirlo, como cuál era el problema de fondo que estaban tratando de resolver los clientes, que era como, yo necesito algo calentito para ir en la mañana a la pega. Y eso cambió como toda la premisa de lo que había que hacer. Entonces, ahí como que Clayton Christensen, que es un autor muy importante a todo esto, empezó a decir, bueno, hay una premisa que trasciende lo que significa el producto mismo, sino que cuál es el trabajo para el cual el usuario está contratando lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, como ese framework conceptual es tremendamente valioso y está escrito ahí en detalle y nosotros, por ejemplo, también en la próxima sesión de diseño vamos a profundizar un poquito más de eso. Y bueno, ahí bonus, para los que no lo conocen, Clayton Christensen escribió el libro de Innovator's Dilemma, que es fundamental, es muy bueno. Eh, y bueno, si pueden leerse todo lo de Clayton Christensen, mejor, porque por ejemplo, él inventó la noción de innovación disruptiva, que yo la he visto muchas veces ser usado como un concepto derechamente mal. Si quieren conocer qué es lo que significa puntualmente una innovación disruptiva, cómo se aplica, vayan a ver The Innovator's Dilemma. Y finalmente están los Opportunity Solution Trees, que están en el libro Continuous Discovery Habits de Teresa Torres, que esencialmente, y una de las razones por las cuales lo vamos a ver un poquito más en detalle acá, invitan a explorar, por así decirlo, este espacio de diseño de todas las consideraciones que hay que tener desde un punto de vista que puede ser técnico, estratégico, de valor, etcétera, pero realizando un balance entre lo que significa los distintos experimentos, las distintas iniciativas que se pueden hacer y los resultados que se van obteniendo de una forma bastante gráfica, bastante visual, con la cual nosotros podamos ir orquestando y llevando una conversación relativamente amigable con todos los stakeholders que estén involucrados. Entonces, nos vamos a tener aquí en las próximas slides a hablar muy por encimita de qué tratan los Opportunity Solution Trees, para invitarlo a que, por ejemplo, después lo vean en detalle ahí en el libro o que vean otros recursos que están por ahí. Eh, Aquí voy a hacer una mini pausa para preguntar, bueno, si es que hay dudas hasta ahora y ver por qué tengo un montón de rayas sobre la pantalla. Que Andrés estaba Disable Annotation for Others. Alguien estaba como con el teléfono pasando el dedito por encima. Mm, Estás como mi hijo cuando tenía clases online. sí, esto es nuevo para mí. No sabía que esto podía pasar. A ver, Sí, eso es como cuando está lo usas el Zoom como pizarra, ya. pero Ah, déjame, lo deberías espérate. poder limpiar. Espérate, le Sí, coloqué Stop Share y ahora le voy a colocar Share de nuevo. Creo que debería funcionar. sí, no, pero además deberías poder borrar ahí como un Ya. botoncito en el web Sí, de no, limpiar todo. sí, no lo encontré, pero encontré como uno que ahora no deberían poder como tocarla. Vale, gracias. Bueno, después de esta pausa comercial, Zoom, continuamos.
Recuerden que si tienen preguntas pueden ir preguntando, interrumpiendo en todo momento. Ya, entonces, introducción a los Opportunity Solution Trees. Em, la premisa de pensar en una herramienta que sea como lo más visual posible viene motivada un poco de esta caricatura que es muy elocuente, es muy ilustrativa, como la noción de que nosotros podemos estar teniendo muchas veces una conversación respecto a un tema y dada la forma en que puede fluir la conversación, el nivel de rigor que nosotros estamos empleando, que hay en los conceptos, etcétera, nosotros podemos tener la sensación de que estamos pensando lo mismo o que estamos viendo lo mismo y podemos estar como con ideas que son completamente distintas, como estas tres figuras geométricas, y decir que, bueno, estamos todos de acuerdo. Y no es hasta que uno las pasa como algo mucho más concreto, que puede ser, por ejemplo, un texto escrito, o mejor aún, alguna visualización, en donde uno empieza a decir como, ah, no, parece que tenemos algunas diferencias, y al conversar sobre esas diferencias en algo que nosotros podemos estar viendo todos al mismo tiempo, es que nosotros podemos empezar a encontrar efectivamente este acuerdo, que por ejemplo al final queda como ilustrado en esta cosa de, bueno, no eran estas tres figuras que estaban inicialmente, sino que de alguna manera algo que relacionaba a todas ellas y que es más esta como estrellita de color verde. Entonces, en ese espíritu, es que los Opportunity Solution Trees, o sea, como los árboles de oportunidades y soluciones, son una manera de relacionar distintos elementos de lo que nosotros buscamos lograr y sobre todo lo que son las oportunidades y las soluciones para relacionarlo con experimentos o distintas iniciativas que valían estas cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir, mira, hay toda esta como jerarquía de cosas en donde nosotros pensamos un cierto objetivo estratégico, o sea, nosotros queremos lograr tal cosa, esa cosa está relativamente tangible o medible, evidenciable en ciertas métricas, en ciertas cosas que nosotros podemos medir, que nosotros podemos observar. Y ahí, por ejemplo, para los que conocen esta cosa mágica de los OKR, uno podría decir como, ah, bueno, quizá como ahí están como los OKR, en cierto modo sí. Puede ser como un input, pueden haber algunas imprecisiones, pero eso puede ser un punto de partida. Y después están las oportunidades, que son como todas las cosas que nos podrían lograr los resultados. Y también puede ser problema. O sea, por ejemplo, cuando nosotros estábamos hablando poco antes respecto a la distinción entre problemas y soluciones, esto categóricamente separa lo que son las soluciones de las oportunidades para poder tener precisamente esta visión relacionada como a, bueno, hay distintas maneras de solucionar o de resolver un cierto problema y hay distintos problemas o hay distintas oportunidades de las cosas que nosotros podemos hacer para lograr los resultados. Porque, por ejemplo, em, cuando uno está trabajando y teníamos como al principio esta tentación de como caer en ciertas soluciones, muchas veces lo primero con lo que uno va a tener como material, digamos, en forma bruta para poder conversar, van a ser ciertas soluciones o ciertas cosas que están como a medio camino entre oportunidades y soluciones, como algunas soluciones que pueden estar escondiendo alguna definición de un problema que no es muy claro, o que son una instancia, una representación puntual de alguna oportunidad, que no necesariamente resuelve un problema, pero es como, oye, sería bueno hacer esto, porque representa una oportunidad para lograr tal resultado relacionado con tal objetivo. Entonces, nosotros hacemos esa distinción conceptual para estar muy atentos a distintas maneras de abordar una misma oportunidad con las distintas soluciones y también de las mismas soluciones, por ejemplo, lo que pueden estar escondiendo como tocando otras oportunidades, porque eso también pasa mucho, que mucho de lo que uno hace no está tocando solamente algo que nos inspiró, sino que puede estar como también al mismo tiempo tocando algún otro aspecto que puede ser relevante para otro objetivo. Para ilustrar esa idea muy puntual, uno puede estar trabajando con un conjunto de herramientas de software, con algún set de tecnología, diciendo, mira, nosotros tenemos que hacer
un desarrollo en donde, por ejemplo, no sé, nuestro software permite como que la gente toma apuntes, por ejemplo, la típica ejemplo eh, de la aplicación para tomar notas, pero imagínate que esta es una cuestión que está orientada, no sé, pues, a abogados y que tiene como un montón de cosas que están relacionadas con el abogado, pero no pueden tener una conversación al mismo tiempo ahí. Entonces nosotros queremos meter alguna cosa tipo chat para que tengan como una visibilidad que pueda ser como más allá de los comentarios, de manera que la gente que está al mismo tiempo pueda como tener ahí mismo un espacio de conversación mientras están editando el texto. Y uno podría decir como, bueno, ese problema está como más o menos resuelto, nosotros podemos ir a ver algunas librerías, algunas cosas que nos permitan hacer esto en nuestra aplicación. Pero al trabajar eso, uno puede decir como, oye, yo quiero solamente solo colocar el chat, pero por ejemplo, la solución particular, así como, oye, mira, está esta librería, etcétera, de repente habilita otras features de colaboración. Y uno dice, oye, pero esta cuestión permite no solamente chat, sino que, por ejemplo, comentarios. Y anotados, por ejemplo, en función de los usuarios. Y nosotros no teníamos eso. Y eso puede ser una oportunidad de profundizar el aspecto colaborativo y uno puede decir como, oye, hay muchas cosas que nosotros si nos apalancamos de esta tecnología que encontramos inspirada en el chat, nosotros podemos darle una forma, y esto es como ya una oportunidad y una solución, eh, de dar como una plataforma mucho más comprensiva de colaboración y de repente lo que significa, por ejemplo, manejar distintos niveles de edición, si es que, por ejemplo, es un documento que lo estamos mostrando a un cliente legal, si es que un procurador o otro colega abogado, por ejemplo, manejar distintos niveles de visibilidad de esa información. Entonces, hay muchas cosas que pueden emerger de esa solución particular que viene inspirada en el chat. Y vamos a ver ahí como un ejemplo gráfico de eso. Y bueno, y finalmente los experimentos, que son estos desarrollos que evalúan la solución y que se hacen cargo de la incertidumbre. Entonces, por ejemplo, eh, como el paso a paso, esto va a ser como, va a sentirse como mucha información, vamos a ir relativamente rapidito, pero bueno, lo van a poder ver un poco más en detalle en el libro. Uno dice, mira, partamos por la solución considerando, o sea, considerada, o sea, decimos, oye, podríamos hacer esto y esto podría resolver un cierto problema. Y eso significa, ya, mira, aquí hay cierta oportunidad de problema. Y uno identifica, ya, aquí hay oportunidad de problema. Y dado que eso es como el punto de partida, uno dice, ya, mira, estas oportunidades están relacionadas o pueden evidenciarse con estos resultados. Y uno dice como, mira, si bien tal vez no tenemos una estrategia o unos OKRs como muy bien definidos, nosotros tenemos la motivación de lo que queremos hacer, que son estas distintas oportunidades, estos problemas, pero de lo que nosotros podemos medir, de esas cosas que ya tenemos en mente, nosotros podemos hacer emerger resultados y cuál es la evidencia de esos resultados. Y con esa evidencia y esos resultados, nosotros podemos también inferir cierto objetivo estratégico. O sea, muchas de las soluciones y de las oportunidades, los problemas que están en la mente colectiva de la gente con la que estamos trabajando, no son cosas que fueron porque sí, o sea, vienen motivadas por algún nivel de deliberación respecto a cómo se quieren hacer cargo como equipo emprendedor de los distintos riesgos, de los distintos desafíos que tienen. Entonces, por ejemplo, algunos de estos objetivos estratégicos van a ser más o menos directos, pero algunos puede que no, y puede que requieren algún nivel más de refinamiento. Y después cuando uno dice, ya, bueno, tenemos las oportunidades, hacemos los resultados y los objetivos estratégicos, uno empieza a ver como relaciones cruzadas. Nosotros hicimos, por así decirlo, como para los que conocen como terminología de arbolitos, hicimos como un análisis bottom-up y ahora podemos empezar a hacer uno top-down en donde podemos decir como, oye, pero este resultado em, está influenciando también esta otra oportunidad y esta otra oportunidad puede estar relacionando este otro resultado. Entonces, uno hace emerger, por así decirlo, hacia arriba, jerárquicamente, los distintos nodos de oportunidad, resultado y el objetivo y las relaciones, pero después cuando uno empieza a revisar para abajo puede encontrar otras relaciones que nos permiten reformular las oportunidades o los resultados al poder decir como, oye, aquí estamos como por esta oportunidad, por ejemplo, la que está ahí marcada con esta flechita roja, no solamente está aportando a este resultado, sino que también esta oportunidad puntual, el desarrollo de ella, nos permite medir o generar una evidencia que está relacionada con este otro resultado. Entonces, eso, por así decirlo, le da una formulación distinta en donde está como abordando más cosas al mismo tiempo
y le da mucho más valor a tu equipo para poder trabajar. Y después con todo lo anterior, tú puedes tener, si lo haces sistemáticamente, puedes terminar con un árbol súper grande, pero por ejemplo, haciendo algún análisis de priorización, vamos a tener otra sesión más adelante de priorización, pero por ejemplo tú puedes enfocarte en algunas que con la información que tenga en la mesa te quieres enfocar y puedes empezar a pensar ya las soluciones. O sea, si bien pudiste partir de las soluciones y algunas oportunidades, cuando ya tienes por lo menos las oportunidades enriquecidas con lo que son los resultados y los objetivos, puedes empezar a buscar este espacio de soluciones más rico. Y de nuevo, este ejercicio en donde nosotros dijimos, oye, hay relaciones no cubiertas entre la oportunidad y los resultados, también lo haces emerger a partir de las soluciones y las oportunidades, que era como este ejemplo que daba del chat. Eso sería como una instancia de esto que acabo de escribir, en donde decimos, oye, estamos aquí enfocados en esta cuestión de habilitar el chat, pero aquí hay una oportunidad de, por ejemplo, lograr un objetivo de colaboración mucho más amplio. Y una vez que hiciste este análisis a varios niveles, puedes identificar cómo todo el set de experimentos que van a permitirte validar estas cuestiones. Bueno, y este es como el paso a paso completo. Obviamente está súper simplificado, pero con esto tú puedes tener una formulación relativamente enriquecida de respecto a tus oportunidades y tus soluciones en función de los resultados y objetivos que primero los puedas hacer emerger de lo que tienes en mente, que puede ser, por ejemplo, el trabajo de las soluciones y las oportunidades, pero también al hacerlo como mucho más deliberado, puedes como empezar a encontrar estas relaciones, te queda como toda la formulación enriquecida, y sobre todo, al ponerlo en estos elementos gráficos, puedes tener lo que habíamos comentado al principio como una discusión muy patente, muy visual, muy concreta, que le permite a toda la gente entender lo mismo, o sea, lo que significa la jerarquía entre estas distintas distinciones y la relación entre todas ellas. Pero obviamente un montón de complejidad de trabajar. Más tips de cómo abordarlo están en el libro. Eh, Otra manera de verlo, dependiendo de cuán amigable o no, es, por ejemplo, ponerlo literalmente en un Excel. O sea, por ejemplo, en una ocasión por ciertas razones, lo puse de esta manera. Y, por ejemplo, esto no es, se ve súper intimidante, un Excel así como un poco chocante, pero es nada más una representación gráfica de lo que significa todas las distintas jerarquías y las distintas potenciales relaciones de un Opportunity Solution Tree en una matriz. Uno puede representar como muchos de estos arbolitos como una matriz. Aquí, por ejemplo, está pensado de que el primer resultado tiene dos oportunidades, el resultado 1.2 y 1.2.1 tienen una oportunidad cada uno, el resultado 3.2 tiene tres oportunidades, obviamente eso va a cambiar. Esto es como un esquema de cómo podría terminar esto, pero dependiendo de la cosa que estén trabajando puede tener como distintas dimensiones. Y por ejemplo aquí está con la noción de valor que nosotros hemos visto al principio, pensándolo como comercial, eficiencia, mercado, valor cliente y futuro estratégico, pero también lo pueden ver desde el punto de vista estrictamente de lo que son como los riesgos que estábamos abordando, etcétera. Y hay como dos grandes análisis, no, tres grandes análisis que pueden hacer, por ejemplo, para rellenar esta matriz. Por ejemplo, uno es como cualitativo, en donde ustedes colocan la formulación de las cosas que están en cada una de estas cuestiones, y con eso van, al buscar las relaciones, pueden lograr una formulación mucho más detallada y rica de todos los elementos. Y otra que puede ser como mucho más esquemática, es para encontrar como ciertos cuellos de botella, ciertas dependencias. Cuando ustedes hacen alguna iniciativa, hacer como algunos experimentos o abordar algunas oportunidades, pueden como generar sinergia entre ellas o pueden generar conflictos. O sea, si de repente ustedes como que cruzan una puerta, como que ya no pueden cruzar otra. Entonces, por ejemplo, un caso típico es que si ustedes tienen como una cantidad finita de espacio en pantalla para poder hacer ciertas cosas, a medida que ustedes van metiendo más features o más como complejidad, ustedes van como comiéndose el real estate, el valor
de área de lo que hay para poder como captar la atención de la gente. Entonces, por ejemplo, hay ciertas oportunidades que al entrar en complejidad significa que se pierde el valor que puede haber, por ejemplo, respecto a la usabilidad o la accesibilidad para otro usuario. Entonces, por ejemplo, ahí hay que tener cuidado, cuáles son como los distintos usuarios, las distintas etapas en las que van a tener acceso a todo esto y etcétera. Y ustedes pueden, por ejemplo, llenar esto de puros 1 y 0 o -1 para decir como estas cosas se potencian o no tienen nada que ver con otras o generan como algún roce entre sí y por lo tanto están como en contra. Y eso les permite también navegar el espacio de dependencia y poder decir como, mira, las cosas que se potencian, como que bacán, hagámoslas de esta manera, no nos preocupemos de las que no, y las que tienen como alguna cosa en contra, es una invitación como para ir nuevamente a la pizarra y decir cómo lo podemos abordar de una manera distinta o cómo nosotros podemos quizá como tomar la decisión difícil de, mira, dado que estos están en contra, nosotros tenemos que ver cuál tomamos, a cuál hacemos primero, a cuál le damos más importancia, porque representan esta decisión difícil donde no pueden ir como sumándose. Esa es la segunda representación que uno puede ocupar y la tercera es, por ejemplo, para como una herramienta muy sencilla de priorización donde ustedes pueden ponerle un valor a todas estas soluciones o oportunidades que tiene que ver con respecto a algunas de los riesgos que quieren abordar, así como complejidad de desarrollo, potencial valor, valor estratégico, etcétera. Eso también se puede ocupar. Por ejemplo, eso lo pueden así como rotar respecto a una pura dimensión. Y bueno, esto es ultra complejo, pero lo invito a leer el libro un poquito más en detalle. Ahí va a estar como todo explicado y también cómo enfocarla dependiendo de los distintos problemas que ustedes pueden estar abordando. O sea, como la premisa del libro es como Continuous Discovery Habits, o sea, la invitación de Teresa Torres no solamente como por ejemplo la herramienta del Opportunity Solution Trees como una manera de visualizar todas estas cosas, etcétera, sino de cómo permear todo el proceso de desarrollo para poder, todo el proceso de trabajo de una startup, de un equipo de producto, eh, cómo premiarlo con la premisa de nosotros estamos continuamente abordando estos riesgos a través de las prácticas que nosotros estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, el Opportunity Solution Trees es una manera de no solamente hacer esta cosa visual, etcétera, sino que muchas veces algo que apoya el poder hacer esto de manera constante y no como un gran proyecto que uno hace cada cierto tiempo, sino que es como algo que está embebido completamente en lo que es el modo operandi de trabajo a lo largo del tiempo. ¿Sentí que alguien parece que quería hablar o tenía preguntas? ¿Escucha un ruidito? ¿No? Bueno, continuamos entonces. Eh, rango de riesgo según su alcance. Cuando nosotros estábamos hablando de los riesgos a abordar en un proceso de discovery, la habíamos categorizado como estas grandes 4 preguntas: cómo desarrollarlo, no será valioso, les será valioso, podrán usarlo. Pero, por ejemplo, uno podría decir como, oye, pero estos riesgos son relativamente distintos dependiendo de la etapa en la que se encuentra una startup o un cierto desarrollo. Y uno podría decir como, sí, por ejemplo, si es que una startup está buscando product market fit, eh, si es que estamos en una etapa temprana y esta startup está tratando de encontrar las distintas maneras en donde dice como, aquí hay un negocio viable que vale la pena escalar. Entonces uno podría decir como, bueno, cuán pesadas son como estas 4 consideraciones. Y bueno, probablemente lo son todas, como por el mismo peso. Eh, Cuando uno hace un producto digital, la gran premisa de hacerlo digital es que hay un montón de costos que uno puede hacer escalar de una manera eficiente por el uso de tecnología. Y uno dice, bueno, si todos los riesgos que no son el poder crecer están cubiertos, eh, entonces nosotros podemos, por ejemplo, meter un montón de plata en marketing o un montón eh, de recursos como para decir, oye, aquí hay algo que es bueno, que
que entrega algo valioso de cara a la gente y que retorna algo que es valioso para el equipo emprendedor, que fue posible desarrollar y que la gente está usando. En cierto modo, como que podríamos decir que hay varias caracterizaciones de Product Market Fit, pero una bien directa, es decir, estos cuatro riesgos están cubiertos. Porque lo único que queda es, por así decirlo, los riesgos que tienen que ver con cómo llevar esto cuán lejos. O sea, aquí no estamos hablando de, esta es una empresa que está haciendo algo que vale la pena o no. O sea, esto está como cubierto de alguna manera. Y la pregunta es, eh, al próximo año van a crecer a un 1, 2, 3, 5, 6%, o pueden crecer a dos dígitos y mucho más si es que nosotros invertimos de una manera agresiva. Entonces, en un comienzo, estas son como las cuatro consideraciones y obviamente dependiendo de la naturaleza de lo que se está trabajando, algunas pueden ser más relevantes que otras, pero en un comienzo pesan todas. Cuando uno está, por ejemplo, pensando en un producto ya establecido y está desarrollando features, eh, uno puede decir como, bueno, estas cuatro preguntas en lo que significa el proceso de discovery, cómo pesan. Y eso puede ser, por ejemplo, en la mayoría de los casos, por ejemplo, la mayoría de lo que ustedes pueden encontrar como literatura o recursos respecto a Product Management, em, hay un hincapié en relativamente todo, pero por ejemplo, mucho de lo que está disponible con respecto a la investigación de usuarios o lo que significa la toma de requerimientos, etcétera, y otras cosas como no muy ágiles o medio industriales, están como muy relacionadas con el costo, o sea, es decir, cómo podemos desarrollarlo, es esto asequible de cara a los usuarios, porque la premisa de el valor, por lo menos de lo que es la creación de valor y el valor que nos trae a nosotros, eh, como gran value proposition ya está clara. Y la pregunta, en vez de responderla, por ejemplo, como em, con todo lo que implica el trabajo en una startup temprana, es mucho más relacionado con, bueno, nosotros tenemos usuarios y tenemos como, por ejemplo, a grandes rasgos dos alternativas. O sea, nosotros hacemos todo el trabajo como si fueras como una startup y esto como puede ser como un producto aparte, o si es como una feature que está dentro del producto que nosotros tenemos, dada las circunstancias, puede ser relativamente mucho más directo, mucho más fácil, mucho más rápido. Decir como, oye, podemos desarrollarlo muy chiquitito, lo ponemos frente a los usuarios y vemos cuál es el efecto. Y vemos cómo esto afecta a las métricas y si es que lo hacemos crecer a partir de ahí. Entonces, es muy distinto el contexto de presentar, por ejemplo, una feature que puede ser como un producto dentro de otro lado, eh, versus lo que significa hacer algo que parte como con una premisa como eh, estamos dentro de un cierto producto. Un ejemplo muy concreto de eso, lo que fue, por ejemplo, no sé, hay gente que conoce como diseño, herramientas como Figma, el, casi toda la gente que trabaja en diseño gráfico, para poder trabajar, como que las herramientas que ocupa, generalmente, o sea, bueno, hasta cierto tiempo era todo de Adobe, la suite de Adobe Creative Suite, pero por ejemplo no estaba como habilitada necesariamente para eh, hacer esta cosa como más a lo Google Doc, que es como la idea de estamos viendo todos lo mismo y tenemos, por ejemplo, alguna colaboración y era una aplicación de desktop y que no funcionaba en web, etcétera. Entonces, Figma, cuando se desarrolló, fue como muy obcecada en su visión de decir, nosotros vamos a hacer una aplicación de diseño que funcione estrictamente en web y que no dependa, digamos, de que todos tengan instalada esta cuestión y que la colaboración sea lo primordial. Entonces, cuando partieron, era una herramienta de diseño relativamente em, pobre con respecto a features que tenía Adobe. Y cuando Adobe lo empezó a ver que estaban creciendo, Adobe trató de hacer eso como, la premisa de ellos va a ser nuestra nueva feature. Y le metieron algunas features de colaboración. Pero eventualmente a Figma le fue súper bien y los terminaron comprando.
no me acuerdo si fue Adobe mismo o fue otra empresa, pero hubo también un problema regulatorio ahí, hay toda una historia. Pero para lo que es el ejemplo, eso es como un trade que suele suceder. O sea, estamos haciendo algo nuevo o esto como una feature que nosotros metemos en un proyecto, o sea, en un producto que ya existe. Esos son distintos riesgos dependiendo del contexto en el que estamos. Estábamos hablando de lo que sería, por ejemplo, el desarrollo de feature, pero, por ejemplo, si tenemos un producto que es relativamente estable y que, por ejemplo, no le vamos a hacer muchas más features, pero nosotros hacemos un montón de trabajo por debajo, por behind the scenes, para poder hacerlo crecer. Ahí, por ejemplo, en lo que es el crecimiento de escalabilidad, nosotros no estamos cambiando cosas necesariamente de cara a los usuarios, pero nosotros podemos estar haciendo un montón de trabajo respecto a cómo esto integra con herramientas que pueden, por ejemplo, hacernos vender más si es que es un producto que se vende como B2B, o si es que esto integra mejor con algunas herramientas de marketing. Por ejemplo, eh, hay muchos videojuegos que son relativamente sencillos, o sea, como que la parte de lo que es el juego y cómo la gente lo puede usar y el contenido que tienen, como que es relativamente estable y eso como que puede tener sus complejidades o más bien sus complicaciones, según lo que estábamos hablando hace un rato, pero es trabajo que no tiene como mucha incertidumbre, es como que ya está, digamos, ordenadito, pero hay un montón de trabajo que puede hacer el equipo para, por ejemplo, integrar nuevas redes de publicidad. O sea, muchas veces la forma en que los juegos adquieren nuevos usuarios es a través de algún comercial, un videíto, una imagen, algunos son como incluso interactuables, si es que ustedes lo han visto en algunas aplicaciones. Y esa publicidad usualmente está metida en lo que llaman como las ad networks, y dependiendo de cómo uno se integra en estas ad networks, hay un montón de cosas que hay que hacer como detrás bambalinas para integrarlo al juego, de manera que el viaje del cliente, del potencial usuario, el potencial jugador, desde que ve un ad hasta que está dentro del juego y se realiza como todo ese círculo, em, funciona bien. Entonces, por ejemplo, eso involucra un montón de trabajo técnico de cara a poder integrar con las herramientas que permiten hacer todo esto y también un trabajo de análisis de costo-efectividad desde el punto de vista de marketing. O sea, uno puede decir como a este tipo de juego que nosotros tenemos le va bien en esta network porque llega a tal usuario y vamos a meternos ahí, pero por ejemplo, si lo que tú pagas por publicidad está en el orden de, por ejemplo, 3 4 5 dólares, pero por alguna razón esto llega a usuarios que son más valiosos, que pueden gastar más plata, pero una gran network como más cara, tú podrías decir como, oye, pero aquí tengo que pagar 10 más, pero yo no sé si me van a servir, y como usuario, y eso no lo voy a saber, por ejemplo, hasta que, dado el ciclo de vida de mi juego, yo no lo voy a saber hasta por lo menos 12 semanas una vez que entraron, y eso es como en varios cohortes, entonces uno puede decir como, en al menos 6 meses vamos a ver eso. Entonces, un montón de consideraciones técnicas que tienen que ver con el crecimiento de escalabilidad y los riesgos se manejan de manera distinta. Y bueno, también hay otros ejemplos que pueden estar relacionados con, en vez de como estrictamente marketing, puede ser como con las features, la complejidad, por ejemplo, que hablaba hace un rato de la cantidad de cosas que están en pantalla, etcétera. Si uno le va como metiendo más y más features, puede terminar pasando, para los que estuvieron en la, en la charla pasada o los que vieron la charla anterior, hablamos de Evernote, que actualmente partió como súper sencillito, se fue poniendo súper complejo y al final como que terminó siendo este monstruo que no era muy amigable de usar. Y una última consideración de lo que es como este rango de riesgo según los alcances, puede venir como respecto a los equipos. O sea, uno puede legítimamente preguntar como, oye, pero cuando uno está trabajando estas cosas, hay muchas cosas de lo que tiene que ver con respecto a la viabilidad del desarrollo, si es que es valioso para nosotros, para los usuarios, etcétera. Pero esto no lo trabajan como otras personas, o sea, uno puede decir como, oye, sí, pues, o sea, eh, si uno tiene un equipo de ingeniería, los que están como llevando la batuta cantante para responder la pregunta si puede desarrollarse, son los ingenieros. O, por ejemplo, si uno tiene un equipo de finanzas, los que responden si es que esto está adecuado a los objetivos financieros que nosotros tenemos como empresa, tendrán que ser ellos.
respecto a si le será valioso a los usuarios. Los que conocen mucho mejor a estos usuarios y clientes serán, por ejemplo, las personas que trabajan en ventas, que trabajan en marketing. Y respecto como a la accesibilidad, en general tiene que ver con diseño. Por ejemplo, cuando tenemos productos que son B2B, pueden ser, por ejemplo, otros equipos que tienen que ver con el valor, la propuesta de valor completa de lo que se está haciendo. Por ejemplo, no solamente diseño, si es que, por ejemplo, un producto eh, con algún contenido, por ejemplo, un producto que vende, no sé, pensemos en un diario. Ahí podría ser como, oye, pero la accesibilidad respecto, por ejemplo, a lo que es el contenido, la propuesta de valor, no solamente desde el punto de vista de marketing, sino que todo lo que tiene que ver con el contenido que nosotros hacemos como medio, o la accesibilidad que puede tener, por ejemplo, alguna cosa B2B respecto al cumplimiento, lo legal, etcétera. Y hay como otros equipos dependiendo de lo que está metido, customer support, etcétera. Y es como, acepto, onda, todas estas personas, todas estas distintas disciplinas, deberían estar involucradas y trabajando codo a codo en lo que significa abordar estos riesgos. Entonces uno se pregunta, bueno, pero entonces, ¿cuál es el rol del product manager o del equipo de producto respecto a todo esto, si ellos están viendo todas estas cuestiones? Y ahí el tema es que, como habíamos visto en la sesión pasada, o les permito recordar acá, eh, el problema es que todo esto involucra toma de decisiones. Y uno puede entrar como mucho en los detalles de cada uno de estos aspectos, pero cuando uno los tiene que interrelacionar y que en los productos digitales están profundamente interrelacionados, esto involucra decisiones difíciles. Y el poder sustentar esta toma de decisiones difíciles, considerando todos estos riesgos, desde un punto de vista como integral, es efectivamente la pega de producto. Entonces, si bien nosotros no estamos como por nuestra cuenta, solos, trabajando en cada uno de estos riesgos, nosotros estamos colaborando con las distintas personas para llevar esto a lo que es un plano de decisiones y poder sustentar esa toma de decisiones de la mejor manera. Entonces, lo que se viene, hoy día nosotros vimos el proceso de discovery, muy por encimita. Esto es como obviamente un ciclo de charlas de introducción. Eh, Mi idea era explicar un poco cuál es la motivación respecto a tener, por ejemplo, un proceso de discovery y por qué, por ejemplo, se distingue lo que puede ser, por ejemplo, estrictamente lo que es el diseño de producto, que es lo que vamos a ver en la siguiente iteración, y lo que puede ser, por ejemplo, dentro de lo que vimos hoy día, eh, ya el desarrollo de ciertas soluciones y ciertos experimentos, y que tiene que ver un poco con eso. O sea, el diseño de producto en general involucra como instanciar experimentos dependiendo como de las circunstancias en las que estamos, de una u otra manera. Y bueno, y cómo eso después, por ejemplo, lo llevamos concretamente a ciertas herramientas de trabajo y formas de trabajo en lo que pueden ser los requerimientos de producto, etc. Y bueno, ahí van están los otros temas a posteriori. Eso sería la sesión de hoy. Si tienen preguntas, comentarios, veo unos emojis por ahí. ¿Alguien quiere comentar algo, agregar algo, precisar algo? Nada más yo había notado por ahí y tú lo mencionaste que puse 2 semanas de QA te pueden ahorrar 1 hora de SOW de armar bien el Statement of Work, que es lo mismo que dijiste tú, Claro. el research versus la experimentación. Pero eso creo que lo vamos a ver en otra sesión. Sí. Vamos a verlo un poco en lo que creo en las próximas dos. Yes, esa parte me interesa muchísimo también. Sí. Bueno, entonces, si no hay más comentarios, más preguntas, muchas gracias. Bueno, y bonus track, lo recuerdo ahí, lo dejo como referencia, que estaban un poco chiquitos. Eh, a grandes rasgos, mucho de lo que les comenté hoy día está basado en estos tres libros. Hay otro más que se me quedó en el tintero, que es Inspired, de Marty Kagan. Y bueno, eso en general sobre producto, pero en lo que significa como frameworks en general para abordar el proceso de discovery, o tener como el proceso de discovery
como muy presente respecto a todo lo demás que puede pasar. Estas son las referencias del Startup de Eric Rice, Competing Against Slack de Clayton Christensen y Continuous Discovery Habits de Teresa Torres. Así que, bueno, y no olviden el Innovator's Dilemma, que, para que puedan aprender qué significa disrupción y puedan como decirle al resto así como, yo sé lo que es disrupción y tú no. Yo he hecho a veces como esa pregunta, así como en contexto de emprendimiento, así como, ¿qué entiendes tú por una innovación disruptiva? Y tiene así como un emprendimiento que deja así como las escobas. Y es como, no, hay hay una definición un poco más precisa que está en un libro y que cuando uno la considera en ese contexto, que así muy sucintamente es la idea de eh, ganarle a los incumbentes en un mercado, al hacer accesible a ese mercado a gente que los incumbentes que no estaban tomando en cuenta. Esa es como la gran premisa. En algún momento quizá voy a hacer algún resumen del libro y dar ejemplos como para invitarlo a leerlo, pero eso será como materia de otro lado. Por ahora, nosotros en la sesión de hoy día quedamos hasta acá, así que invitamos a los que están viendo esto síncronamente, dale like y subscribe al brand new canal de YouTube. Y para los que están acá, muchas gracias. Y nosotros nos vemos la próxima sesión, próximo martes, con Product Design.